Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición poder saludarles a través de estos medios. Reciban un saludo ahí en la comodidad de su casa. Que el Señor les bendiga. Y pues qué privilegio el poder acompañarlos en este día, ¿verdad? Para poder platicar acerca de la palabra y dejar saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Así que yo quiero invitarle a que usted pueda despojarse ahí en su casa, que pueda encontrar esa comodidad, acomodarse, sacar lo que vaya a utilizar para poder recibir la palabra, su Biblia, sus apuntes o su teléfono, su computadora. Y quiero que también me acompañe a orar para que el Señor pues nos guíe en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, papito lindo, en este día. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, tu bondad no se apartan, Señor, de nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, son nuevas esas misericordias, Señor, para con nosotros, Padre bendito. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, e invocamos tu santo nombre, papito lindo. Suplicamos, Señor, que tú seas el que guíe nuestros pasos a través de tu palabra, Señor, y que tú puedas mostrar, papito lindo, lo que tú tienes preparados para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que quites, Señor, toda distracción, Señor, que pueda haber en la casa de mis hermanos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, déjeme acomodarme por aquí. Qué bendición el poder saber que podemos reunirnos todavía, hermanos, en medio de estos tiempos, en nuestras casas, en nuestros hogares, y poder recibir la palabra del Señor. Y cuando yo veía, hermano, en esta proclama que fue dada para este año 2021, cuando nuestro apóstol dio esa declaración, en mi corazón se generó no una duda, sino una incertidumbre de saber qué era lo que él tenía preparado para mi vida. Y yo decía, Señor, pero recuperación, ¿qué es recuperar? ¿Qué es recuperar? Decía yo, ¿verdad? Entonces empecé a buscar en la palabra del Señor qué era esa recuperación, y poco a poco, sí, he ido entendiendo tal vez mínimas cosas y que quizás me van a llevar todo este año poder comprenderlas, hermano. Pero yo encontré algunas cosas que quiero platicarle, y yo quiero hablarle en este día acerca de los recuperadores. Y le coloqué como un subtítulo, si usted lo quiere ver de esta manera: por sus frutos lo conoceréis. Y quiero ir poniendo una base de lo que el apóstol platicaba ese día de la proclama, y es el versículo que quizás nosotros hemos tomado de base para poder tomar ese año de la recuperación. Isaías 58:8, esta es la versión Las Américas, dice: entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Sin embargo, el apóstol hacía una comparación de Isaías 61 en el verso 1 y en Lucas capítulo 4 verso 18. Y esta comparación que él hacía es una descripción que se daba acerca de las características de Jesús. Y dice acá en Lucas, yo tomé Lucas, ¿verdad? Pero si usted gusta puede apuntar también Isaías 61:1 y puede leerlo también en su casa, ¿verdad? Y dice en Lucas capítulo 4 y verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y continúa diciendo ahí más adelante: para proclamar el año favorable del Señor. Yo creo, hermano, que este es un año favorable.
en donde la bondad del Señor ha de manifestarse para cada uno de nosotros en específico y para cada uno conforme al proceso y a la voluntad del Señor. Pero no deja eso de descartar, hermano, la bondad y esa misericordia que Dios ha mostrado. Entonces le decía que lo que estos dos versos está describiendo son características de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo que Él iba a venir a hacer. Ok, entonces en base a esto, ¿sí? Hablándoles siempre de los recuperadores, yo dije, bueno, quizás para poder entender un poquito más qué es recuperación, yo debo de entender qué es recuperar. Así que yo fui a buscar qué era recuperar y pues dicen algunos diccionarios que es volver a, ¿sí? O a servir o a encontrar o a alcanzar algo que habíamos perdido, ¿sí? Sin embargo, yo encontré algunos sinónimos, es decir, algunas características que son quizás palabras diferentes, pero con un mismo significado. Entonces, yo quiero que usted me acompañe a ver ahí en su pantalla, le va a aparecer algunas de esas palabras que significan recuperar, que aunque no se pronuncian de igual manera, son recuperación. Y entre ellas está aliviarse, aprovechar. Hay una cantidad bastante grande. Sin embargo, usted ahí puede observar que yo resalté algunas. Y dice compensar, recobrar, reconstruir, recuperarse, redimir, restablecer, restaurar, restituir y volver. Entonces, hermano, cuando la palabra del Señor está hablando de restituir, está hablando de restablecer, está hablando de restaurar, ¿sí? Está hablando, hermano, de recuperación. Entonces, cada vez que usted encuentre esas palabras dentro de la palabra del Señor, usted puede ir haciendo un panorama de lo que el Señor nos está hablando este año, en el año de la recuperación. Pero quiero continuar porque este versículo es el que nos define como casa a nosotros, ¿sí? Es la unción que se mueve en esta casa llamada puerta de restauración. Y dice Isaías 58:12, dice: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles en donde habitar. Sin embargo, a mí me gusta un poco más la Nueva Traducción Viviente de este capítulo y de este verso, porque quizás amplía el panorama de una forma un poco más simple y más sencilla para poder comprenderla. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: algunos de ustedes, dice, ya aquí está delimitando a un grupo específico, porque podemos decir, hermano, que en medio de todo el cuerpo de Cristo, en medio del cuerpo de la amada, de la iglesia, ¿sí? Podemos saber muchos. Sin embargo, acá ya lo limita, dice algunos de ustedes. Quiere decir que no todos iban a ser llamados a reconstruir, ¿sí? Entonces continúa diciendo: reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces, dice, serán conocidos. Fíjese bien, por eso fue que le coloqué yo en el subtítulo, si usted fue observador y se dio cuenta, que por sus frutos los íbamos a conocer o nos vamos a dar a conocer. Porque aquí dice, mire, entonces serán reconocidos como reconstructores de muros. Y si usted me permite verlo de esta forma, dijimos que reconstruir, restaurar era lo mismo que recuperar. Entonces yo pudiera leer acá: entonces serán conocidos como recuperadores de muros y recuperadores de casas, ¿sí? Pero esto se enfoca ya específicamente a nosotros como casa, ¿sí? Como casa puerta de restauración, hermano. Entonces esa palabra, hermano, es para usted y es para mí, ¿sí? Y para aquel que quiera recibirla. Amén. Sin embargo, cuando la Biblia habla acerca de la amada, a mí me gusta este pasaje
porque aquí especifica cuál era la función acerca de Ruth. Y dice en el libro de Ruth capítulo 4 y verso 10, esta es la versión Reina Valera 60, y dice: y que también tomo para mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar. Entonces mire, pues yo quiero que usted me vaya siguiendo en la secuencia, porque le he ido explicando poco a poco lo que es la recuperación, o cómo podemos encontrar la recuperación dentro de la palabra del Señor. Pero una de las características de Ruth, figura de la iglesia, hermano, es que su función iba a ser restaurar, iba a ser recuperar, ¿sí? Entonces esa es la función de la iglesia amada que se va a casar con Jesucristo, hermano, porque dice que Booz acá le estaba hablando, hermano, Booz estaba hablando con los 10 ancianos que él había puesto como testigos, pero él les dice: miren, yo me voy a casar con ella para que se pueda cumplir en ella la función que ella trae, ¿sí? Y su función va a ser recuperar, restaurar. ¿Qué es lo que ella iba a restaurar? Lo menciona más adelante y dice: para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Es decir, que no iba a dejar morir, ¿sí?, el legado que había traído ella de su esposo. Entonces él lo que quería era manifestar esas cualidades que ella tenía y poder entonces rescatar esa función por la cual ella había sido enviada y por lo cual había sido mostrado la fidelidad de ella para con su suegra, ¿sí? Entonces, ya ahora que hemos puesto una base, podemos entonces preguntarnos, hermano, si vamos a hablar de los recuperadores. Y ya hemos visto que una de las características de la iglesia es que va a ser una iglesia que recupera, ¿sí? Entonces veamos ahora cuáles son esas características, hermano, que tiene un recuperador. Y yo lo hice en forma de pregunta, y usted quizás en su casa, usted ya puede tener muchas características que ha visto en base a la palabra del Señor. Entonces, acompáñeme ahora a ver cuáles son esas características que tiene un reparador. Dice en Génesis 14, capítulo 14 y verso 14, esta es la Biblia Nácar Colunga, dice: y como supo Abraham que había sido hecho cautivo su hermano, reunió los capaces de llevar armas entre sus domésticos, 318, y persiguió a los apresores hasta Dan. Entonces yo quiero que usted pueda enfocar esto, hermano. Dice que él salió a buscar a los que habían nacido dentro de su casa, pero no buscó cualquier cualidad en ellos, hermano. Dice que él buscó a hombres que fueran capaces de llevar armas entre sus manos. Entonces, ¿qué me habla a mí esto, hermano? Que Abraham buscó, ¿sí?, a diestros en el uso de las armas. Entonces, mire, hermano, yo quiero hacerle esta pregunta. Quizás yo lo voy a enfocar más cuando habla en el uso de las armas. En ese tiempo normalmente utilizaban espada, escudo y quizás lanza o jabalina, lo menciona la Biblia en algunas ocasiones. Sin embargo, dice que ellos eran diestros, ¿sí? Pero, hermano, usted y yo somos diestros en la palabra. Este es un tiempo, hermano, en el que hay tanto peligro en medio del mundo en el que estamos viviendo, hermano. Lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos escuchado de los labios de nuestro pastor, de los labios del apóstol y de cualquier ministro que se ha parado en el púlpito y ha hablado acerca de cómo se ha ido desarrollando estos tiempos escatológicos y cómo las profecías del Señor se han ido cumpliendo a cabalidad. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, necesitamos en este tiempo, hermano, esa característica.
Necesitamos en este tiempo, hermano, aprender a ser diestros en la palabra. Porque hoy podemos ver, hermano, que los jóvenes, por ejemplo, son diestros, pero pregúnteles en qué, en las series, lo mismo que las novelas. Lo único que las novelas eran de nuestros tiempos, ¿sí? Pero pregúntele usted a un joven un versículo, hermano, a veces quizás tal vez desconocemos en dónde está, pero muchas veces desconocemos aún lo que está escrito en la palabra del Señor, hermano. Entonces necesitamos, hermano, en este tiempo indagar más, profundizar más en la palabra, hermano. Necesitamos sumergirnos por completo en poder encontrar al Señor en medio de su palabra. Porque no es únicamente de leer y agarro el plan de un versículo o un capítulo diario. Está bien si usted lo hace así, pero que de ese capítulo que usted lee pueda usted comprender por lo menos un verso o una línea de un verso y ponerlo en práctica, hermano. Quizás nos hemos enfocado en tantos afanes, hermano, que lo último que hacemos es buscar al Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar para poder comer. ¿Por qué? Porque si no hacemos cualquier cosa no vamos a obtener un fruto de eso que estamos haciendo. Pero lo menos que hacemos es poner en nuestro corazón el objetivo de buscar al Señor. Y no dice la palabra, hermano, que el Señor es el que va a proveernos, que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces es necesario, hermano, que en medio de este tiempo nosotros aprendamos a ser diestros. Porque Abraham, junto con sus 318 siervos, y aquí hay algo más que quiero resaltar, hermano, es que él llamó a siervos, llamó a servidores, hermano. Sí, no llamó únicamente a personas que andaban por ahí paseando en medio de su casa. No, eran hijos de esa casa, porque dicen otras versiones que él buscó nacidos dentro de, ¿sí? Pero eran servidores también, pero no eran únicamente servidores o servidoras, hermanos, que se paraban a cumplir una función únicamente para que no les pregunten si están o no sirviendo, sino que eran servidores que se paraban, cumplían su función, pero que dice que tenían en su mano una espada, un arma en la cual ellos eran diestros, ¿sí? Dice siempre en ese mismo versículo y en ese mismo capítulo, en la versión Castilian, no habla de hombres capaces de llevar armas, sino que habla de que movilizó a hombres aguerridos. Y ahí está hablando, hermano, de una cualidad interna de nuestro ser. ¿Sí? ¿Es usted aguerrido, hermano? Que le dicen, hermano, hagamos algo. Ay, no sé. No. En este tiempo, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo en medio de nosotros, hermano, forme ese espíritu aguerrido en nosotros, porque dice la palabra del Señor, hermano, que los valientes, esos esforzados, que esos que son, hermano, aguerridos, de ellos va a ser el reino, porque ellos van a tener la capacidad de poder arrebatarlo, hermano. Entonces, hermano, cuando yo veo esto, yo decía, no solo eran diestros en lo que hacían con sus manos, eran diestros también en su interno con la palabra, pero fuera de ello, hermano, tenían una capacidad interna aguerrida y valiente para poder salir a la batalla, hermano, y poder echar mano de lo que a ellos les pertenecía. ¿Sí? Dice en la versión Dios habla hoy, dice que él juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa. Entonces, mire, hermano, aparte de usted saber la palabra del Señor, tenemos que ser hombres y mujeres de confianza. ¿Pero de confianza de qué? Aquellos a los que se les puede delegar algo, sin la necesidad de andarlos vigilando para ver si, hermano, lo van a realizar o no. ¿Sí? Esos hermanos, esas hermanas, esos siervos y esas siervas, tenemos que llegar a ser nosotros, hermano.
con esas cualidades que inspiren, hermano, ser hombres y mujeres de confianza, con un espíritu aguerrido, pero con un adiestramiento en las manos para poder utilizar las armas del Señor, esas armas de luz que el Señor ha dejado a beneficio de sus hijos, hermano. Porque déjeme decirle que usted y yo no somos cualquier cosa, hermano. Dios estableció que para todo aquel que creyera en Él y que le confesara y le recibiera, le iba a ser dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios, hermano. Y usted y yo somos hijos de Dios. Si usted puede allí en su casa, hermano, decirle a la persona que está ahí a la par: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, dígaselo. Porque a veces, hermano, nuestra alma necesita recordar lo que somos. ¿Por qué? Porque el salmista le hablaba a su alma y le decía: alma mía, bendice al Señor. Porque él sabía, hermano, a través del Espíritu, que necesitaba su alma que le recordaran qué era lo que era ella y qué era lo que iba a hacer y qué era lo que tenía que hacer, hermano. Por eso le dice: bendice, bendice. Entonces, hermano, cada vez que usted tenga la oportunidad de decirle a su esposa, o usted esposa de decirle a su esposo: eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, o aún a sus hijos, ¿sí? Eres un hijo bendito del Señor. Recuérdeselo, hermano, porque usted va a ir formando a través de esa administración esas cualidades de un niño, de un joven, Señor, de un adolescente seguro, con un espíritu aguerrido, hermano, porque va a haber seguridad en su corazón de lo que Él es. Y no va a andar ahí: ay, sí, es que no tengo ni papá. No, hermano, no, hermana. Y si usted por algún motivo le está tocando criar a sus hijos solos, hermana, ministreselo, porque su padre es el Señor, ¿sí? Entonces usted debe entonces de ir forjando, hermana, también ese espíritu aguerrido en ellos, ir formando. Esa es una administración que va a marcar en el futuro, hermano. Si el Señor no ha venido, va a ser esa próxima generación a la que se le entregue la estafeta, hermano. ¿Qué recuperó Abraham en este capítulo, hermano? En los versos, siempre del capítulo 14, en el verso 15, yo le voy a leer una versión que se llama Biblia Nuestro Pueblo, así que puede ser que en algún momento difiera un poco de lo que usted tiene en sus manos. Dice el verso 15: cayó sobre ellos la noche y él con su tropa, con los 318, derrotó y persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Recuperó todas las posesiones y también recuperó a Lot, su hermano, con sus posesiones. Dicen otras versiones a su sobrino, pero aquí lo menciona como su hermano, ¿sí? Y dice: recuperó a Lot con sus posesiones, a las mujeres y a su gente. Entonces, mire, hermano, este espíritu aguerrido, este dominio, esta destreza en poder manejar la palabra del Señor, hermano, nos va a llevar a nosotros a recuperar, ¿sí?, lo que a nosotros nos pertenece, posesiones, hermano. Pero me llama la atención que lo que él recuperó también fue a Lot, parte de su familia, hermano. Entonces puede ser, hermano, que entre más usted se sumerge en la palabra, usted va a ir teniendo mayor sabiduría, mayor conocimiento del Señor, hermano. Entonces va a poder recuperar, hermano, a esa parte de su familia. Porque déjeme decirle, tal vez pueda haber alguien en su casa que no conoce a Cristo, pero puede ser que todos dentro del núcleo del hogar ya hayan aceptado al Señor. Sin embargo, que hayan aceptado al Señor no significa que a la fecha se mantengan en pie en una relación íntima con el Señor, ¿sí? Esto le estoy hablando porque entonces puede haber alguien, hermano, dentro de la casa, dentro del hogar, que se haya apartado. Y podemos ver, hermano, quizás familias completas donde empieza el esposo: no vayamos hoy, vayamos solo un día a la semana. No, hermano, ese es el tiempo, hermano,
de buscar, de indagar, de escudriñar, de escuchar la palabra, hermano, de que usted disponga su corazón en su casa los días que hay cultos virtuales, de meterse a esos cultos virtuales, hermano, y de buscar cómo congregarse para poder escuchar la palabra del Señor. Este, hermano, es al final una exhortación a nuestra vida, es una exhortación para mí, para que no desmaye mi ánimo, hermano, de buscar al Señor, de aprender de Él, de poder agarrar su palabra y hacerla mía, que pueda yo manejarla de tal manera que yo pueda encontrar ese descanso, pueda encontrar esa paz, que pueda encontrar esa forma de en cómo poder lidiar con los problemas que día con día nosotros enfrentamos, ¿sí? Y entonces, hermano, este es el tiempo oportuno para que no nos durmamos. Y yo le digo a usted, hermano, tal vez hay alguien en casa que incluso ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere ni siquiera escuchar las prédicas virtuales. Que no desmaye, que cobre ánimo, que sea despertado y vivificado nuevamente ese espíritu aguerrido. Hermana, es que cómo cuesta agarrar lugar, cómo cuesta agarrar las entradas. Sí, hermano, pero esa es la bendición. Ahí va a estar el anhelo de poder buscarlo, hermano. Lo va a hacer estar al pendiente en el momento que lanzan el link, ¡pum!, y saca sus 15 entradas, ¿verdad? Para sus 15 muchachitos, la de su esposa, 17 entradas con ustedes. Sí, pero es, hermano, eso tiene que nacer en el interno, porque si no es como que, va, está bueno, ahí va. Si lo miro, agarro, y mejor si no lo agarro, porque así no voy y no, ni me tengo que bañar, dirían por ahí algunos, ¿verdad? Entonces, hermano, es la exhortación para mí primeramente, pero también para usted que está escuchando esta palabra. Busquemos, busquemos, busquemos. Es el tiempo de buscar. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque dice que el pueblo de Israel, hermano, le levantó libertadores, le levantó profetas, le levantó jueces. Hermano, el Señor hizo de todas formas para hacerle entender a Israel que estaba caminando de tal manera que no le agradaba. Sin embargo, la palabra deja ver, hermano, que ellos no comprendieron, que no entendieron, y hasta la fecha no han comprendido, hermano. Y yo no quiero ser de ellos, hermano. Yo quiero entender lo que el Señor tiene para mi vida. Y aunque me cueste, hermano, con esa misma valentía, ir y tomar lo que a mí me pertenece. No va a ser fácil, hermano, pero tampoco va a ser imposible. Amén. Aquí hay un claro ejemplo de alguien que buscaba esa destreza, que buscaba, hermano, el propósito en su vida de poder estar al pendiente de la palabra. Y le estoy hablando de Esdras. En el capítulo 7 y verso 10, yo le voy a leer la Biblia, Dios habla hoy, y dice: y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la palabra del Señor. Entonces, mire, pues, ya aquí con Esdras abarca el poder estudiarla, pero también ponerla en práctica, y lo une. ¿Sí? Después hay una separación y dice: y de enseñar a los israelitas sus leyes y sus decretos. Pero primeramente era, hermano, estudiar y poner en práctica. ¿Sí? En el libro de Nehemías, capítulo 4 y verso 17 dice: los que reedificaban la muralla y los que llevaban las cargas en una mano, dice, los que llevaban cargas llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Hermano, esto nos está hablando de que nunca soltaban la palabra del Señor. Tenían que hacer, echaban punta, como decimos normalmente nosotros, en medio de la obra o de los quehaceres diarios en su trabajo o de lo que usted quiera. Pero dice que en la otra mano no soltaban, hermano, esa arma. Dice que tenían asida un arma en sus manos. Pero dice siempre en ese mismo verso de Nehemías, capítulo 4 y verso 17, en la Biblia al día dice:
tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, dice, no descuidaban ni la obra ni la defensa. No descuidaban su arma, hermano. No, dice que no tenían tal cuidado, hermano, porque no sabían en qué momento les iba a tocar estar trabajando y usar su espada, echar mano de lo que la palabra dice. Entonces no se descuidaban, hermano, no nos descuidemos. Y note que le digo, no nos descuidemos, me incluyo, ¿sí? Porque en algún momento muchas circunstancias, hermano, nos pueden llevar a hacerlo. Sin embargo, el deseo, el anhelo por estar todos los días, como decía el salmista, en su casa, para poder inquirir, para poder descubrir, para poder contemplar, hermano, la hermosura. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En medio de la palabra, en medio de su presencia, hermano. Amén. Yo quiero que continuemos. Y dice la palabra del Señor en Lucas 15 y en el verso 20. Y se puso en camino a casa de su padre, y estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Entonces, la característica que yo quiero resaltar acá del padre del hijo pródigo, ¿sí?, era que él salió a su encuentro. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento más de alguien le ha hecho algo, y cuando usted lo mira y tal vez la otra persona necesita algo, en vez de salir al encuentro, hermano, lo que hacemos es voltearnos para ni siquiera verlo. O como dice nuestro pastor, se encuentran en medio de la iglesia, hermano, y ni siquiera saludarlo, solo se medio levantan la mano. Pero él dice, hermano, que aún viéndolo distante, hermano, no estaba, dice otras versiones, que él aún estaba lejos. ¿Qué tan lejos? Yo no sé, pero él logró ver lo que estaba todavía distante, y él dispuso en su corazón, hermano, ir a traerlo, a recuperarlo. Entonces la característica, una de las características de los recuperadores, hermano, es que salen al encuentro, no esperan a que le digan, tenés que ir con tu hermano a hacer no sé, a tal cosa. No, salen porque saben qué tienen que hacer, porque ya han aprendido a manejar su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que este padre recuperó, hermano? A su hijo, definitivamente, si lo establece ahí la palabra. Y dice que él se dispuso a irlo a encontrar porque su corazón se había enternecido, ¿sí? Y dice que cuando él salió corriendo, él se echó a su cuello y le besó. No le dijo, te lo dije. No se puso a decirle, te fuiste a gastar todo lo que hice. No. Dice que únicamente, hermano, lo tomó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y esa es una de las características que tenemos que tener, hermano, para poder recuperar. Continúa diciendo ahí en el capítulo 15 siempre de Lucas, pero en el verso 24 dice, este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y apareció. Pero para que apareciera él, para que él dejara de estar perdido, el padre tuvo que accionar, tuvo que ponerse en movimiento, hermano, para irlo a encontrar, a traerlo, porque él no sabe si al final él solo viendo de lejos se iba a volver a regresar. Nuestra labor es ir e introducir tal vez a los de nuestra casa, pero tal vez también a un hermano o tal vez a alguien que no conoce a Cristo. Con esto yo no le estoy diciendo váyase a evangelizar y párese en el parque central a gritar, no, porque hay un orden establecido para cada cosa, hermano. Entonces vamos a ir avanzando un poquito. Acá hay una característica que a mí me llamó mucho la atención, y es del rey Ezequías. Y dice en Isaías capítulo 38 y verso 16, usted va a notar que hay una versión en inglés ahí, y
Yo la traduje, pero no va a creer que porque yo sepa inglés, sino lo metí en eso del internet y ahí me lo tradujo la aplicación esa. Entonces ahí podemos ver cómo Ezequías, hermano, hacía una declaración que en lo personal a mí me impactó, porque dice en esta versión en inglés: oh Señor, por estas cosas viven los hombres, y en todas estas cosas está la vida de mi espíritu. Así recupérame y hazme vivir. Pero dice en la Nueva Traducción Viviente: Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Miren lo que Ezequías decía, hermano. Y déjeme decirle algo. A él le fueron a decir: estás viviendo en una vida desordenada, ordena tu casa porque vas a morir pronto, vas a enfermar y vas a morir. Y él recibió tal vez una reprensión, una disciplina bastante severa, hermano, porque le estaban diciendo: mira, este desorden te va a llevar a la muerte, ordénalo. Entonces, hermano, otra de las características que un recuperador tiene que tener es que acepta la disciplina. Acepta cuando le dicen: hermano, ya no llego a la iglesia. No se enoja cuando le dicen eso. No se enoja cuando le dicen: mira, estás caminando de esta forma. Es cierto, es difícil, hermano, que le vengan a decir, mire, como decía en una ocasión nuestro pastor, que él tenía una forma de caminar y no se la vio hasta que caminó en la arena, ¿verdad? Entonces a veces nos es difícil ver nuestros mismos errores, porque es más fácil ver el de los demás y señalarlos. Sin embargo, dice que él decía: tu disciplina es buena para mí, porque me va a permitir restaurar mi salud y vivir. Entonces él estaba aceptando, hermano, el llamado de atención que el Señor le estaba haciendo a su vida. Y entonces podemos ver acá, hermano, que Ezequías fue un rey que hizo lo recto delante del Señor, delante de sus ojos. Pero dice que entre las cosas que él logró recuperar, hermano, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y verso 3 y 4, dice: Ezequías obedeció en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses y destruyó todas las imágenes de Astaret. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas lo trataban como un dios, pues le quemaban incienso y le llamaban Neustán. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él fue a recuperar, hermano? Él fue a recuperar eso santo que le pertenecía al Señor, porque dice que ya habían metido ídolos adentro, hermano, de la casa del Señor, y él fue y los destruyó, les tiró todo a la basura. Claro que yo no le estoy diciendo que usted vaya y tire todo lo que se encuentra en su casa, no, órele al Señor y conforme la revelación que Él le vaya dando y el entendimiento, usted va a poder ir deshaciéndose de esas cosas, hermano, porque si quizás le pertenecen a alguien más de la familia, se va a meter a problemas. Entonces pida usted, hermano, discernimiento. Pero entonces yo resalto que la característica que tenía Ezequías era que aceptaba la disciplina. La aceptó, hermano, la aceptó. Y aunque nos sea difícil, hermano, es parte de lo que nosotros debemos de aprender a aceptar esas disciplinas, esas correcciones, esos consejos, esas llamadas de atención que quizás vengan de parte de Dios directamente, o quizás de parte de Dios a través de un hermano o a través de nuestra cabeza pastoral, del ministro de esta casa. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, versos 10 y 11, dice: porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Mire para qué es la disciplina, hermano. Yo me pongo a pensar, si Ezequías no hubiese recibido ese llamado de atención, hermano, Dios no le hubiera dado 15 años más de vida. Esa es una pensada mía, no es que así lo diga, así lo analizo yo, ¿sí? Y entonces dice: para que participemos de su santidad,
al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella. ¿Qué tal es usted, hermano, para el ejercicio? O para el ejercicio en la disciplina, pues. ¿Sí? Pero dice que la práctica de la disciplina o el poder ejercitarnos en ella, ¿sí?, produce un fruto apacible de justicia, hermano, en usted y en mí. Entonces, vamos a ir avanzando otro poquito. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y verso 4, esta es la versión Palabra de Dios para Todos, dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Deja solas a las otras 99 para ir en búsqueda de la que se perdió hasta encontrarla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica que yo resalto acá de este pastor que estaba ahí con sus ovejitas? Hermano, que lo dejó todo. Es que no dijo, si me voy por una voy a perder las 99, no le importó. Así fue el Señor con nosotros, hermano. Y déjeme decirle que la primera vez que yo vi el logo, que hicieron esa imagen del año de la recuperación, hermano, yo me recordé cómo llegué yo al Señor. Y que quizás iba yo igual, de esa forma, en los hombros de ese pastor que la llevaba de regreso. Y la vi toda trasquilada, hermano. Así llegamos muchos a los pies del Señor. Pero dice que ese pastor no puso un obstáculo, no puso una excusa para poder ir. Y se fue, dejó a las 99 y se fue a buscar a la que se había perdido, hermano. Entonces, una característica de una persona que es un recuperador es que lo deja todo y no pone excusas. Hermano, es que al servicio, ay no, qué aburrido. Ya ni puedo ver al hermano porque me sientan arriba o me sientan abajo, separado de mi amigo o de mi amiga. No, hermano, no pongamos excusas. Ese es el tiempo para quitar de nuestros labios todas las excusas. Y es que mire, pues, para inventar, hermano, cada cosa se nos ocurre. ¿Por qué no hiciste tal cosa? Ay, porque es que tal vez no salí porque tal vez iba a llover. Hermanos, son excusas, son excusas. ¿Qué recuperó él? A su oveja que estaba perdida. Dice en Éxodo capítulo 4 y verso 10, mire la excusa que puso Moisés, hermano. El Señor le dijo, vas a ir, y le dio instrucciones de lo que iba a hacer, pero él le dijo, soy tardo en el habla y torpe de lengua. A usted le dicen, hermano, ministre los diezmos y ofrendas. Ay no, hermano, es que me tiemblan las piernas. Pues que le tiemblen, hermano, pero que lo tiemblen arriba, cuando usted esté desarrollándose en medio de lo que el Señor le ha delegado. Sí, que le digan, hermano, mire, tiene que hacer tal cosa. Pues no importa, aún con temor, con nervios y lo que sea, hermano, voy y lo hago. Porque ahí es cuando entendemos, hermano, que sufrimos quizás por amor. Porque ¿quién va a decir con qué necesidad voy a estar pasando pena yo para poder servirle al Señor? Hermano, por eso es un servicio, ese es un doulos, ¿sí? Un esclavo por amor, que quizás va a sufrir, pero lo va a hacer porque de verdad ama, porque de verdad está agradecido con uno que fue y lo rescató de las tinieblas y ahora lo ha trasladado a su luz admirable. En Jueces 6:15, aquí es Gedeón y dice, he aquí, esta fue la excusa que él puso, he aquí mi familia es la más pobre de Manasés. Pero si el Señor le estaba diciendo, vas a librar al pueblo de Israel, no le estaba preguntando, hermano, ¿cuánto dinero tenés? ¿O sos de la mejor posición en la ciudad? No. Entonces, ¿por qué él contestó de esta forma, hermano? Excusas. Porque a veces nos excusamos de tal manera, hermano, porque tenemos miedo en nuestro corazón, hermano, y no recordamos las capacidades que Dios ha puesto en nosotros como hijos de Dios. En Proverbios 26:13 dice, el perezoso dice, hay un león en el camino, ya no hace nada, y quizás ni había nada, excusas. En Mateo 25 y verso 24 al 26 dice, yo sabía que eres un hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí está hablando del siervo inútil, hermano. Excusas. Porque él no le dijo, mira, sabes que soy muy recto, que soy muy estricto. No, él le dijo, tené, aquí está el talento. ¿Y qué hizo él? Puso una excusa, hermano, y no hizo nada. Se lo devolvió intacto. Tan siquiera lo hubiera metido al banco, aunque sea con intereses, se lo hubiese dado. Pero no se movió a hacer nada porque puso excusas. Es el tiempo, hermano, que dejemos las excusas por un lado. Porque si queremos ir y recuperar, hermano, dejemos entonces de poner un alto a lo que estamos haciendo. Porque es lo único que hacemos, limitarnos. Con cada excusa que de nuestros labios sale, estamos limitando lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. Vamos a continuar y dice este es el primer libro de Samuel, si no me equivoco. Voy a verificar porque me comí un número por ahí. Sí, primer libro de Samuel, hermano, capítulo 30 y verso 8. Dice la palabra del Señor: David consultó a Dios, ¿debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que te han robado. David era un recuperador nato, hermano, ¿sí? Pero él era un hombre bajo autoridad. Era un hombre sujeto, era un hombre que pedía consejo. No se iba y porque me robaron me voy encima. No, le decía: Señor, debo de ir. Señor, y si voy, los voy a alcanzar. Hermano, a veces usted y yo hacemos cosas sin consultar, y cuando estamos metidos ya en los problemas, entonces venimos llorando, hermano. Y entonces ya venimos a pedir ahora consejo para cómo salir de donde nosotros nos metimos solitos. Pero David, en su humildad, hermano, era un hombre sujeto. Entonces esa característica debemos de tenerla nosotros. Debemos de anhelarla si no la tenemos aún, hermano, porque quizás en algún momento fuimos enseñados de esa manera, a que aquí soy yo y no le debo por qué rendir cuentas a nadie. Pues no se las rinda a nadie, pero ríndaselas a Dios. Y Dios estableció un ministro en medio de esta casa, y Él puede entonces a través de ese ministro darle un camino en el cual usted puede caminar, hermano. Puede darle un consejo. ¿Qué recuperó David? Dice más adelante en el verso 18, siempre en ese capítulo 30, dice: David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres, y nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. Hermano, este es el año de la recuperación. Pero si nosotros queremos recuperar todo lo que nos ha sido quitado, todo lo que ha sido perdido, todo lo que nos ha sido robado, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres sujetos, hombres y mujeres bajo autoridad, hermano. A no caminar solos por ahí porque así me da la gana. No, debemos de aprender a sujetarnos, hermano. Yo coloqué aquí 2 mujeres que yo pude ver cómo eran ellas, mujeres sujetas, ¿sí? Una de ellas es Esther, porque dice que ella siguió el consejo que Hegai le había dado. Hegai es figura del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice que en el segundo capítulo del libro de Esther y verso 15 dice: Esther era hija de Abigail, Abigail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando Esther llegó al turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, y el eunuco encargado de harén no pidió, dice que ella no pidió, hermano, nada aparte de lo que él le había sugerido, y se presentó de tal manera conforme lo que él le había aconsejado. ¿Eso es ser una mujer o un hombre sujeto?
Dice en el libro de Ruth capítulo 3 y verso 5, dice, y ella le respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y aquí Noemí en cierta forma también juega un papel en figura del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Y también fue una mujer sujeta. Voy a ir avanzando porque ya casi se termina el tiempo. En el libro de Nehemías, capítulo 6 y verso 11 dice, pero yo le respondí, no pienses que soy un cobarde. ¿Crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. Me di cuenta de que Semaías decía eso porque Sanbalat y Tobías le habían pagado para hacerlo y que no hablara de parte de Dios. Querían asustarme para pecar y así acusarme de ser una mala persona. Y entonces oré a Dios, Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Sanbalat, ni te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. Yo veo, hermano, en Nehemías una característica, que él era un hombre temeroso, pero no un hombre miedoso, porque la diferencia del temor y del miedo es que el temor es respeto. Por eso está el temor al Señor, hermano. Y él temía al Señor, pero no temblaba de miedo delante de los hombres. Y lo que buscaban aquí, hermano, esa historia usted la conoce, y si no puede leerla ahí en ese capítulo, y puede leer todo el capítulo y un poquito más, ¿sí? Y lo que ellos buscaban, hermano, era que él se introdujera hasta el lugar santísimo, aparentemente para salvar su vida, pero él sabía, hermano, que él no podía entrar ahí, porque los únicos que entraban eran los sacerdotes, y en un tiempo establecido. Y si él entraba ahí, él iba a pecar, iba a profanar el lugar santísimo. Entonces el temor que había en él, hermano, lo llevó a serle obediente al Señor y poder recuperar. ¿Qué fue lo que él recuperó, hermano? Él reconstruyó los muros, ¿sí? Las murallas alrededor. Y al final, hermano, dice que lo hizo en un tiempo tan corto, hermano, que aún la gente que lo veía, dice que ellos desfallecían de su ánimo porque reconocían que esa obra había sido hecha con la ayuda del Dios viviente, hermano. Y no dice la palabra del Señor, hermano, que de nosotros van a decir que grandes cosas ha hecho el Señor. Y eso es, hermano, porque un recuperador es temeroso de Dios. Debe ser temeroso de Dios. Dice en Lucas capítulo 15 y verso 4, palabra de Dios para todos. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, deja solas a las otras 99. Perdón, aquí no es hermanos. Siempre es en el capítulo 15. Ahorita se los voy a leer acá. Vamos a ver. Capítulo 15 y verso 8 es, hermano, y dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y se pierde una dracma? No enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Por qué era tan importante, hermano, esta moneda para ella? Dice algunos estudiosos que esa moneda pertenecía a una diadema. Algunos dicen que eran diademas, otros dicen que eran collares y otros mencionan que únicamente eran 10 monedas que se le entregaban. Pero eso era como una promesa de matrimonio que se le entregaba a la mujer para poder saber que se iba a casar. Trasladado a nuestro tiempo sería el anillo de compromiso, porque tenía una promesa que iba a casarse. Sin embargo, dice, hermano, que ella lo perdió. Pero las cualidades o las características que yo quisiera resaltar de esta mujer fue que encendió primero una luz, limpió y buscó, ¿sí? Y usted puede decir, ¿qué tan difícil era eso? Hermano,
las casas que eran hechas en esas épocas tenían una sola puerta, algunas no tenían ventanas y algunas tenían una única ventana. Eso hacía que la casa fuera de tal manera oscura que tuviera que mantenerse una luz siempre constante dentro de la casa para poder ver. Entonces dice que ella, hermano, encendió esa luz y se puso a barrer y a limpiar. ¿Se imagina usted, hermano, esos pisos de tierra? No va a creer que tenía un piso fino como el de su casa. No, era tierra, y algunos estudiosos, algunos estudios hablan de que esas casas tenían paja sobre la tierra, como en una forma de que no se levantara el polvo. ¿Se imagina usted buscar una moneda, hermano, en medio de la paja? Era como buscar una aguja en medio de un pajar. ¿Sí? Entonces era de tal manera complicado, pero ella lo fue haciendo. Y aquí, como dicen, ¿verdad? El orden de los factores sí alteraba el producto. ¿Por qué? Porque no podía buscar si tenía la luz apagada, no podía buscar si tenía un desorden. Primero tenía que encender la luz para ver cuál era el desorden que había. Luego tenía que ponerse a ordenar, a limpiar, a tirar lo que ya no le servía, para entonces comenzar a buscar. Entonces, hermano, yo quiero ir terminando acá porque el tiempo se ha terminado. Pero esta mujer, hermano, encontró, recuperó su promesa, y su promesa era que había casamiento para ella. Así como lo hay para nosotros, que un día va a volver nuestro amado y que vamos a poder encontrarnos con él en las nubes. Esa es la promesa que ella recuperó, hermano. Yo le mostré algunas características que algunas personas de las que recuperaron, quizás hay más y usted las puede buscar, pero estas características en lo personal a mí me llamaron la atención, hermano, porque definían muy bien quién es un hombre y una mujer que recupera. Y si queremos en este tiempo, hermano, hacerlo, debemos de entonces prestarle atención a la palabra y ver esas características, porque entonces se dirá de nosotros: él o ella es un recuperador, es una recuperadora. Pudieron hacerse de esa proclama y pudieron llevar a cabo de tal manera que recuperaron todo lo que les pertenecía, como lo hizo David. Porque pudieron recuperar a su familia, porque pudieron recuperar aún a los de sus alrededores, hermano. Entonces este es un tiempo para que nosotros, hermano, meditemos. Y quizás usted dijo en este día: me falta tal vez una característica de estas, pero yo no lo hice en el orden, ni las busqué, ni las encontré de tal manera en poder decir, hermano, le falta esto. No, lo encontré porque algunas de las cosas, hermanos, ya las tenemos, pero algunas otras también las vamos a tener que recuperar, porque son características que como hijos de Dios debemos de tener. Así que yo lo invito a que usted me acompañe ahí en su casa a orar, y que sea el Señor el que certifique esos dones, esos talentos que hay en nosotros para poder ir y ser esos recuperadores, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en este día, porque tú hablas, Señor, en tiempo, Señor, y fuera de él, Padre bendito. Gracias porque tu palabra, Señor, nos marca un camino por el cual nosotros debemos de ir, Señor, porque queremos ser, Señor, esos hombres y esas mujeres, Señor, que recuperemos, Señor, como hombres y mujeres bajo autoridad, Señor, lo que nos ha sido robado, lo que nos ha sido quitado, Señor, porque queremos tomar lo que a nosotros nos pertenece como hijos tuyos, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que tú veas el corazón de cada uno de mis hermanos ahí en esos hogares, mi Dios, y que tú puedas tomar en cuenta, Señor, el anhelo, Señor, de ellos, de cada uno de ellos y de esas casas, para poder retomar lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Permítenos llevar a cabo, Señor, ese propósito por el cual tú nos has enviado, Señor,
a esta tierra, Padre bendito. Te damos las gracias, te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, mi Dios, porque a ti es el único que te pertenece, papito lindo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.